Buenas noches, somos del grupo 1, que está integrado por Julio Lema, Damaris Reina, Mireya Chancosa, Miriam Chacosa y quien les habla, Consuelo Bajaña. Bien, nosotros les vamos a hablar sobre el análisis crítico de la influencia de hechos globales en la cultura y decisión ciudadana en Ecuador. Una de las fuentes de información es de Coversnich-Weiss, quien nos habla de redes regionales y movimientos sociales transnacionales en patrones emergentes de colaboración y conflictos en las Américas. Él nos indica que los movimientos sociales transnacionales han crecido en las últimas décadas para poder enfrentar desafíos comunes, como por ejemplo el medio ambiente, los derechos humanos, los pueblos indígenas, etcétera. Estas dinámicas se han caracterizado por la colaboración entre actores diversos, pero también por intereses divergentes de las asimetrías de poder. Seguimos con la exposición de este tema de los movimientos sociales que antecedió mi compañera ya, que algunos pueblos, pueblos o organizaciones que lucharon por algunos temas. En este caso, eh, hay algunas colaboraciones de algunos organismos nacionales e internacionales a estos grupos sociales. Entonces, por ejemplo, en primero, la organización de la sociedad civil que ha creado alianzas regionales para fortalecer su frente al Estado. Y segundo, hay otras redes de defensa ambiental, en este caso en la Amazonía, que lucharon bastante por el cambio climático y otro tema que es derecho de los pueblos indígenas, movimientos feministas y la diversidad sexual. Y otro de la colaboración de las organizaciones internacionales es que fue la integración digital y el uso de Internet que ha potenciado la articulación de campañas comunes. Un caso muy claro en año 2000, la lucha contra el ALCA, que decía ALCA sí, es el tema de área de libre comercio en las Américas. Seguimos, por favor. Hay algunos conflictos que hemos detallado específicamente. Una de esas son las tensiones dentro del mismo Estado y otras las de empresas transnacionales por temas de soberanía y explotación de los recursos naturales, violación de derechos humanos. Otro, hay conflictos también, conflictos internos dentro de las redes sociales mismas debido a diferencias culturales, prioridades políticas y otros. Y el otro es que los gobiernos de turno también, o sea, han tratado de cambiar la ideología, pueden facilitar o reprimir. También ahí hubo represión a los movimientos, generando escenarios variados en la región. Seguimos, por favor. Tenemos algunos patrones emergentes dentro de estas luchas. Una, por ejemplo, es la mayor intención regional, otras redes híbridas y otras son la resiliencia y adaptación. A continuación, compañera, por favor. Ya, aquí tenemos en resumen, como habíamos explicado brevemente, de los aspectos. Hay unos aspectos como actores principales. Tenemos también algunos ejemplos que ya habíamos hablado anteriormente, relaciones que hay con algunas organizaciones internacionales, con grupos sociales, también con el mismo Estado y algunos efectos. Por ejemplo, la colaboración que hubo con los actores principales del movimiento que habíamos hablado, movimientos sociales, organizaciones internacionales como ONGs. Entonces, como ejemplo, ya habíamos también detallado sobre la lucha de ALCA, que es la Área de Libre Comercio en las Américas en el año 2000, y algunos efectos que queríamos también detallar más aquí. Este,
Por ejemplo, el fortalecimiento de la voz social es uno de los temas principales, la mayor visibilidad en la agenda pública. Y dentro de los conflictos, la fragmentación, represión, obstáculo y la incidencia política. Y hay algunos patrones como efectos que es la expansión de la acción transnacional y resiliencia frente a adversidades. Eso es en cuanto a este primer er, fuente de información que hemos buscado para tratar de investigar o hemos investigado para compartir. Muchas gracias. Continuamos. La segunda fuente de información tiene que ver con una autora que se llama Cristina Espinosa, quien nos habla que el conocimiento es la causa y el medio de resistencia a la minería de gran escala. Aquí nosotros podemos ver dos argumentos. El primer argumento es en este caso las grandes transnacionales mineras que con el apoyo del gobierno sí, minan lo que son los metales, pero no se hacen cargo de la contaminación que provocan, digamos en este caso también el exceso de agua que contaminan al mover la tierra y al mover todos estos materiales, es innegable que hay contaminación, entonces no se hacen cargo de esta situación. El otro argumento, en cambio, es la población indígena en su mayoría, o también podríamos decir las localidades rurales, quienes defienden, ¿no? Defienden la naturaleza, el medio ambiente. Esto apoyados también digamos, de organismos internacionales, porque esto no sucede solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica, en África, en todos los lugares donde se explotan estos minerales, ¿no? Entonces, la autora hace mención que una diferenciación que hay es en el conocimiento. ¿Por qué? Porque el grupo de poder, en este caso las transnacionales, tienen todo el conocimiento, tienen a disposición técnicos, personas que conocen sobre el tema, entonces, para los pueblos indígenas es muy difícil defenderse o ir en contra, ¿no? Sin tener los recursos o sin tener las personas que conozcan sobre este tema. Entonces, ahí se ve lo que es la desigualdad entre los pueblos y las empresas, ¿no? Las evidencias que nosotros encontramos aquí son, en nuestro país podemos encontrar algunas evidencias, como el caso del Valle de Inta, que son 40 años que la población está luchando en contra y todavía no se ha llegado a una solución. Lo mismo pasa en Azuay, en la cordillera del Cóndor. Entonces son evidencias que vienen de varios años, de 40, de 30 años de lucha, ¿no? Acontecimientos internacionales similares, vemos que no es solamente aquí, sino en todos los países se ve esta explotación y se ve también, digamos, que no se hacen cargo en relación a lo que provoca. Y esto ha generado también en nuestro país conflicto, ha sido motivo de muchos referéndums, de muchas consultas populares, pero al final no se ha llegado a subsanar estos conflictos, ¿no? Y bueno, de poco en poco se ve también que hay personas que se anexan y que tratan de ayudar, digamos, en este caso, ayudas internacionales que ayudan con los técnicos y de poco en poco se sigue en la lucha. Ese sería el aporte a partir de esta fuente. Continuamos, por favor. Sí, gracias, compañera. Ya. Eh, Hoy vamos a analizar cómo los movimientos internacionales frente al cambio climático han impactado la cultura política y la participación ciudadana en Ecuador, tomando como referente a Castro y a Chacón. En un contexto global, las protestas contra el cambio climático han generado un aumento en la conciencia sobre la crisis ambiental, lo que ha llevado a los movimientos a alinearse con estas causas internacionales. Ecuador no está ajeno a esta ola global. Aquí también los movimientos sociales y las comunidades indígenas se han aliado a narrativas internacionales sostenibles y en defensa de la naturaleza. ¿Me ayudaría con la siguiente diapositiva, compañera?
Ok, el impacto en la participación ciudadana. Las comunidades han comenzado a organizarse más activamente en respuestas a las crisis ambientales, reflejando un patrón de movimiento global. Asimismo, se han diversificado las técnicas de protestas, incluyendo manifestaciones masivas, más bien acercándonos más a campañas como redes sociales, acciones directas inspiradas en movimientos internacionales. Las interacciones con las políticas públicas, podemos decir que los movimientos sociales han influido en la formulación de políticas, exigiendo una responsabilidad del gobierno en lucha contra los cambios climáticos. Sin embargo, existe una tensión constante entre los modelos extractivistas, como está el petróleo, el gas y las minerías, y de los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución del Ecuador. Un ejemplo claro de esto sería el caso del Yasuní, donde la sociedad logró como incluir en decisiones políticas a través de una consulta y protestas. Este sería mi aporte, compañera. Gracias. Gracias, compañera. Continuamos. El caso de Bolivia y Ecuador. En realidad, nosotros nos podemos dar cuenta que en los países latinoamericanos muchas veces las marchas, las protestas son como fiebres, ¿verdad? Independientemente del caso, si se da en Bolivia, luego se da en Colombia, se da en México y al final llega a nuestro país. En este caso el cual estamos hablando, que afecta directamente a los pueblos rurales, que a su vez son indígenas, muchas veces no somos escuchados y es necesario realizar estas protestas, estas marchas. Incluso hay medios de comunicación comunitarias e indígenas que se unen a la causa, también instituciones extranjeras que nos ayudan de cierto modo a conseguir algo. De acuerdo a estos movimientos sociales, los pueblos indígenas en el Ecuador no solo se movilizan como tal, sí hemos logrado cambios normativos en la Constitución y en los países vecinos también. Ayúdame con la siguiente. Bueno, como grupo podemos concluir que los movimientos sociales y los pueblos indígenas en Ecuador nos han enseñado cómo la participación ciudadana puede transformar la política y la normativa, impulsando un desarrollo más justo y sostenible, en sintonía con tendencias globales. Eso sería todo nuestro aporte del grupo número 1. Muchas gracias.